Démosle la bienvenida al pastor Fernando Fuentes, hombre apasionado por Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Qué lindo. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Qué buen, vamos a decir, voy a hablar como los muchachos. Qué buena onda estar en un evento de hombres, donde podemos de alguna manera hablar directo, como dicen por ahí, a calzón quitado. Podemos ser un poquito o mucho más agresivos y me encanta el título de este congreso, que es Apasionados, porque yo creo que un hombre que pierde la pasión ha perdido la vida. Ya se convierte meramente como en un arbolito que nomás hay que regarlo y ahí está, pero no tiene más razón de ser. Pero la pasión es la que tiene nuestro corazón latiendo, y yo creo que cada una de las cosas que de alguna manera se nos ha encomendado a los predicadores en sembrar en ustedes son importantes. Y ahorita me ha tocado una que yo considero también, igual que todas las demás, fundamental en la vida de un hombre como hijo de Dios, y es que estemos apasionados por Dios, por lo que Él es y por lo que Él representa. Vamos a compartir algo, vamos a leer algún pasaje de la Escritura. Después de esto oramos y empezamos a hablar de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Romanos capítulo 11, por favor, en el verso 33, solamente ese vamos a leer. Romanos capítulo 11, verso 33. Dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondeables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vamos a otro pasaje en Jueces capítulo 7. Ahorita vamos a volver a leer este de Romanos, pero vamos ahora a Jueces capítulo 7 y vamos a leer del verso 15 al 18. Jueces capítulo 7, verso 15 al 18. Dice: cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró, y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros, y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento, y diréis: por Jehová y por Gedeón. Padre, en el nombre de Jesús, que cada uno de estos hombres que somos tus hijos podamos seguir siendo instruidos por tu palabra, podamos seguir siendo animados, para que no cambie solamente nuestra manera de pensar, sino que cambie nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, poniendo por obra todo lo que tú nos has dejado como principio en tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, vi que aquí estaba el grupo de alabanza. El del piano no se me va a ir muy lejos, así que si se fue el del piano, alcáncenlo y dígale que aquí esté, porque en cualquier momento le hablamos, o alguien que le sepa y picar al piano, ¿verdad? ¿Cuántos son aquí de esta congregación del Gólgota? ¿Puedo ver su mano levantada? Perfecto, y ya presentaron los que vienen de otras congregaciones. ¿Cuántos pastores nos acompañan el día de hoy? ¿Pues la mano levantada? Ok, hay varios, gracias. Dios es un Dios tan especial, y Dios es un Dios tan impresionante, que a mí me da risa, honestamente, cuando personas humanas, normales, como usted y como yo, a través de su razonamiento, por el hecho de que son personas estudiadas, son personas preparadas, a través del razonamiento quieren de alguna manera borrar la realidad de que Dios es un Dios vivo y que Dios es un Dios real. Y a través de conceptos tratan de sembrar en la gente, y muchos de ellos son profesores en universidades, tratan de sembrar en sus alumnos el hecho de que Dios no existe, es producto de la imaginación, Dios simplemente se utiliza para tener controlado al pueblo y etcétera, etcétera, ¿verdad? Un montón de razonamientos. Y yo digo, qué increíble es que nosotros, en este mundo, que somos creación de Dios, y que por muy inteligentes que tengamos, nuestro cerebro es de este tamaño,
¿verdad? Por muy cabezón que usted esté, su cerebro es de este tamaño. Y dicen aún los científicos que solamente usamos el 5%, o sea, los más sabios usan el 5% de la capacidad del cerebro. Otros, como decía Kiko, todavía lo tienen nuevecito, ¿me entiende? Y con ese 5% de nuestra pequeñísima sabiduría, nosotros queremos ser superiores a la sabiduría de Dios. La palabra de Dios dice, bueno, que nuestro Dios es grande, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que la tierra es el estrado de sus pies, todas las aguas de los océanos caben en la palma de la mano de nuestro Dios. Es un Dios tan grande que es imposible entenderlo con nuestro razonamiento. Usted quiere entender un poquito más a Dios, le va a tener que entender un poco más con el corazón, con el alma, con el espíritu. Pero entenderlo con la mente es complicado porque Dios, de repente sus razonamientos son diferentes. Él dejó escrito en su palabra y nos enseña que sus caminos son más altos que nuestros caminos. Sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Esto, como resumen, es: Dios es más inteligente que yo. Yo quiero que usted diga: Dios es más inteligente que yo. Y a veces cuando nosotros estamos apasionados por Dios o pretendemos estar apasionados por Dios, se nos olvida esto y creyéramos que nosotros somos más inteligentes que Dios mismo. Por eso en Romanos, en el capítulo 11, verso 33 que leíamos, dice, y empieza con un o que significa así como de sorpresa, de estar muy sorprendido. Dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dice: cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pablo era uno de los hombres que tenía más revelación de la palabra de Dios. Y aunque él tenía más revelación de la palabra de Dios que todos los demás, él mismo seguía diciendo: oh, qué profunda es la sabiduría de Dios. Profunda está escondido la ciencia, la sabiduría, la ciencia de Dios. Dice: cuán insondables son sus juicios. Qué difícil es de entender por qué Dios hace las cosas y cómo Dios hace las cosas. Dice: e inescrutables sus caminos. Cuando Dios hace las cosas es muy difícil sacar un cálculo tipo matemáticas. Dice: bueno, es que Dios hizo esto porque el punto número A dice que esto más A por B más pi por radio al cuadrado nos da como resultado que Dios actúa de esta manera. No, Dios no tiene reglas. Dios tiene sus propias reglas. Dios no trabaja conforme a nuestra sabiduría. Nosotros 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16. Y la palabra de Dios dice: 1 podrá contra 1000 y 2 contra 10,000. O sea, ¿dónde están las matemáticas? ¿Dónde está la lógica? Con Dios se pierde la lógica. Y es algo que se nos olvida y es algo que no se nos tiene que olvidar jamás. Dios es más inteligente que nosotros. Por lo tanto, nos conviene más depender de la sabiduría de Dios que de nuestra propia sabiduría. Confía solamente en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia, aunque así se llame tu abuelita. No te apoyes en tu prudencia. Les digo esto, la base de lo que quiero compartir, porque en el segundo pasaje que leamos de Jueces, vemos una gran victoria que Dios le dio a un pueblo. Y el personaje principal de esta historia es Gedeón. Gedeón era un hombre que, siendo del pueblo de Dios, habían sido atacados, estaban siendo oprimidos por el pueblo de Madián, al grado que dice la Biblia que Israel iba empobreciendo cada día más y más. Yo creo que esta no es una frase que quisiéramos que se aplicara en ninguno de nosotros, que dijeran: ni Fernando iba empobreciendo cada día más. No, o sea, porque creemos lo que dice la Biblia, que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, ¿verdad que sí? O sea, tiene que ir en aumento la felicidad, la alegría, la fe, el amor, la salud, las finanzas, todo tiene que ir en aumento. Pero dice que en esta ocasión Israel iba empobreciendo cada día más y más. Y Gedeón, siendo un hombre temeroso, dice que estaba escondiendo un poco de trigo porque venían los madianitas para robarlo, para destruirlo. Entonces él lo estaba escondiendo, y mientras él estaba bien asustado escondiéndolo, dice que se oyó una voz, que era la voz de Dios, que le dijo: varón esforzado y valiente. Y Gedeón así como que sigue escondiendo y dice: varón esforzado y valiente, y voltea y dice: no vino. Gedeón no era esforzado y no era valiente, pero usted sabe que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Y Dios habla con